Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que tengan un excelente fin de semana. Espero que la pasen muy bien. Vamos a comentar sobre lo que está ocurriendo en los mercados financieros, ya que tenemos una información muy interesante. Antes de comenzar, recuerden dejar su pulgar arriba en este video, ya que para nosotros es muy importante. Si a ustedes les gusta todo el contenido que nosotros compartimos con ustedes, agradecemos siempre su pulgar arriba. Y pues bueno, entrando de lleno, hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo. Especialmente queríamos comentar también la situación que ha ocurrido recientemente con el Banco Central de Inglaterra, en el cual han tenido que ejecutar una compra de bonos de forma prácticamente de emergencia, de manera pues prácticamente veloz para poder intervenir el sistema financiero y evitar que los fondos de pensiones colapsen. Esto es muy interesante porque abre la puerta a que se arme un run run o se arme, por decirlo de alguna manera, el pensamiento en el mercado de que así como el Banco Central de Inglaterra ha tenido que, por decirlo así, rendirse en cuanto a política monetaria restrictiva, siguen manteniendo tasas de interés eh, relativamente altas, pero han tenido que entrar de lleno a la compra de bonos. Así están pensando que quizás otros bancos centrales pueden empezar a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si en algún momento tanto la Fed como el Banco Central Europeo tienen que empezar a ejecutar compras de bonos para mantener la estabilidad financiera de sus países, pues bueno, inmediatamente entraría mucho dinero al mercado y al entrar mucho dinero al mercado, gran parte de ese dinero va a los activos de riesgo o a lo que es la renta variable, es decir, la bolsa, Bitcoin, acciones, muchos elementos interesantes. Entonces, esto es una información bastante llamativa y pues bueno, estaremos siguiendo, por supuesto, de cerca todo lo que está ocurriendo. Básicamente han tenido que intervenir el sistema financiero para poder calmar el caos y poder así salvar el sistema de pensiones británico. Ahora, es interesante que salga este evento justo en los momentos técnicos o en los momentos claves en los que nos encontramos justo en estos momentos con los mercados financieros. Hace poco lo habíamos comentado de que tanto la bolsa podría estar en un punto de giro hacia la generación de un rebote y Bitcoin que ha mantenido, por supuesto, esta zona amplia de los $19,000, podría aprovechar esto para que todo este movimiento desde junio de consolidación sea un suelo, llamémosle temporal, ya que no podríamos decir que sea un suelo de mercado bajista completo, pero sí que sea un suelo que nos permita tener un rally todavía más interesante. Y justamente hablaremos de todo eso. Antes les recuerdo seguirnos en nuestro Telegram, donde siempre compartimos información y los tenemos al día con todo, y en nuestro Instagram, donde diariamente compartimos información interesante. Ahora, entrando de lleno a los mercados, hay un escenario que aquí nos llama mucho la atención y que se está decidiendo por el lado del risk on. ¿Qué significa risk on? Apetito por el riesgo, o básicamente significa que el dinero se empieza a mover a los mercados como la bolsa, las acciones o incluso las criptomonedas. Y eso lo podemos ver en el índice del dólar. El índice del dólar está compuesto especialmente acerca de Forex, pero es bien conocido que las caídas en el DXY suele por lo general abrir un escenario de risk on. Hace poco se perdió el nivel de 113 y ahora se encuentra en la zona de 112. El índice del dólar, como ustedes saben, va en una tendencia alcista fuerte y eso coincide con el mercado bajista que está enfrentando en este momento tanto la bolsa como, pues bueno, la mayoría de activos financieros de renta variable. Ahora, ¿cuál es la situación? Que un retroceso en el índice del dólar, tal vez una caída a 109, podría provocar un rebote interesante o podría por lo menos dar pie a que se genere un
evento de risk on, es decir, un evento de apetito por el riesgo en el mercado de Forex, lo cual implicaría que quizás la libra esterlina podría intentar rebotar, el euro, especialmente el euro, podría intentar rebotar, así como también otros pares, que puede ser el dólar australiano o el dólar neozelandés. Si eso pasa, un clima, digamos, alcista, entre comillas, en Forex, puede usualmente tener un efecto positivo en los demás mercados, como en este caso el mercado accionario o el mercado de criptomonedas. Incluso la pérdida de 109 podría llevarle a la zona de 103, lo cual ya sería un rebote que podría incluso hacer que los mercados suban durante este último trimestre del año. Es decir, que lo que queda del año 2022 pueda ser alcista y posiblemente las caídas vuelvan en el año 2023, pero por lo menos sí tendríamos 3 meses de movimientos alcistas en lo que respecta a final de año, que no sería movimientos súper alcistas, serían rebotes, pero bueno, rebotes que al fin y al cabo podrían ser muy interesantes para también operarlo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la cotización del euro. Vean que, pues bueno, aquí ha tenido un rebote interesante sobre esta zona. Es posible que si el euro mantiene el nivel de los 96 centavos, pueda intentar buscar otra vez la paridad y puede intentar buscar trabajar dentro de este canal bajista. Entonces, vean que no se trata de que la tendencia del euro se vuelva alcista, ni mucho menos. Solamente que dentro del canal bajista que va trabajando, podría ocurrir que en los próximos 3 meses intente un rally hacia esta zona para luego después, en 2023, muy posiblemente enfrentar nuevos movimientos contrarios. Ahora, entrando de lleno a la bolsa, porque recuerden que tanto el mercado Forex como, por ejemplo, el mercado de acciones y el mercado de criptomonedas están relacionados, están trabajando muy de lleno, tenemos muchas cosas importantes. Hoy es el cierre mensual del SP 500, evidentemente está en una tendencia bajista, eso no tenemos que discutirlo. Sin embargo, a corto plazo podemos ver varias cosas. En gráfico diario, por ejemplo, vean ustedes cómo el VIX ha venido formando una resistencia en esta zona, es decir, no ha estado logrando romper este nuevo nivel y posiblemente de mantenerse por debajo de 30 pueda ir nuevamente a la zona de 28 y quizás volver a tener nuevas caídas, llamémosle por ejemplo a la zona de 22. El hecho de que tenga una caída que pueda moverse desde el nivel actual hacia el nivel de 28 e incluso hacia el nivel de 22 podría propiciar que en las próximas semanas o en el próximo trimestre veamos un movimiento de rebote en bolsa. De hecho, que vean, por ejemplo, esto aquí en el gráfico del SP 500, de mantener la zona que estamos viendo como soporte actual, que justamente les habíamos mencionado a ustedes, que pues bueno, nos parece que en esta zona la probabilidad de romperlo inicialmente era muy alta, pero conforme el mercado ha estado intentando hacer soporte, podría en este caso generar un rebote interesante. Y de hecho que, pues bueno, comentando algunas cosas al respecto, si el SP 500 la próxima semana, por ejemplo, llega a romper el nivel de 3.720 con relación a cómo se ha estado moviendo, podría ser el indicador de poder, por ejemplo, abrir posiciones largas o esperar un rebote hacia la zona de 3.900 y de allí incluso podría alcanzar el nivel de 4.237. Y de esta zona posiblemente ya a inicios del año 2023 sería normal o sería esperable empezar a nuevamente ver caídas, pero en la realidad a corto plazo o a un plazo, digamos, inmediato, podría consistir en tal vez tener un rebote que sea bastante, bastante interesante. Y eso lo podemos ver en el gráfico. ¿Te gustan estos análisis de Pro Trading Skills? Ahora imagínate que en lugar de minutos pudiesen durar horas y que en lugar de verlos grabados pudieras asistir a ellos en vivo y resolver preguntas. Esos análisis existen y se realizan a puerta cerrada exclusivamente para nuestros alumnos. En ellos el propio Daniel analiza todos los mercados en vivo.
Forex, índices, materias primas, criptomonedas. En estos análisis todos los activos tienen su lugar. Si te gustaría formar parte del grupo de personas que asiste a estos análisis en vivo, te invito a conocer cómo hacerlo haciendo clic en el enlace de la descripción. Y recuerda, ser alumno viene acompañado de muchos otros beneficios. Dicho esto, volvamos al análisis. También, adicionalmente, pues bueno, otros índices que están relacionados, por ejemplo, con la bolsa, como el TRAN o el Nasdaq de transportes, también están intentando sostener este nivel. Más adelante podríamos comentar la relación, por ejemplo, con el mercado de bonos. El mercado de bonos también se está actuando de manera que podría propiciar un rebote interesante y eso, pues bueno, más adelante lo podríamos ver. Si quieren, déjenos su pulgar arriba y pónganos en los comentarios si les gustaría que en algún momento les expliquemos cómo funciona el mercado de bonos, cómo interpretarlo y pues bueno, cómo saber cuándo el mercado de bonos nos está diciendo que tal vez un movimiento de caída o un movimiento alcista podría acercarse pronto. Ahora, en cuanto a acciones que podrían tener comportamientos interesantes, pues bueno, una acción que nos parece que en un escenario en el cual el S&P 500 rompa los $3,720 y podría tener un movimiento alcista es Berkshire Hathaway. Es una de las acciones que, pues bueno, han tenido uno de los mejores rendimientos. Es obviamente el vehículo de inversión de Warren Buffett, como todos ustedes saben, y por supuesto es una acción que se encuentra muy bien administrada, se encuentra muy bien trabajada, especialmente si Berkshire Hathaway mantiene este soporte actual y lo vemos llegar a romper el nivel de $290, podría tener un posible movimiento hacia los 330, 340 o incluso, ¿por qué no? Esta acción podría alcanzar un nuevo máximo. Es decir, durante el periodo en el cual el S&P 500 esté haciendo rebotes de mercado bajista, esta acción por sus características podría llegar a tener un máximo o podría llegar a tener un desenlace bastante interesante. Otra acción que podría también tener un desenlace bastante interesante sería en este caso Google. Google obviamente, pues bueno, ha venido sufriendo todo lo que ha estado ocurriendo en cuanto a la situación macroeconómica, etcétera. Pero sería posible que si Google alcanza el nivel de $108 nuevamente, es decir, si alcanza este nivel de los $108, podría tener un movimiento alcista hacia los 130, 140 e incluso $150. Entonces, estas dos acciones nos parece que podrían tener un potencial interesante si logran llegar a esos niveles, en los cuales serían los niveles donde nos confirmarían movimientos interesantes. También, por ejemplo, veamos ya ahora sí el caso de Bitcoin. En el caso de Bitcoin han pasado cosas muy llamativas. Para nosotros, en los últimos días, el comportamiento que ha tenido Bitcoin es un comportamiento de defender soportes y es un comportamiento que ha sido alcista, especialmente porque cuando estuvo testeando este nivel de los 18,400 ya tenía todo para ejecutar fuertes caídas. De hecho, que previamente en movimientos anteriores, cuando había roto estos niveles, ya se había desplomado o ya había tenido movimientos bajistas muy fuertes y noten cómo en un segundo testeo que lo intentó volvió a sostenerse. Ahora está intentando llegar a romper el nivel de $20,000 y si llega a alcanzar el nivel de 21,600 podría tener también un movimiento al alza. Es decir, podríamos ver que en el caso de Bitcoin también se pueda empezar a desarrollar movimientos. Noten cómo todo esto está relacionado, es decir, si el índice del dólar baja, muy posiblemente el VIX también bajaría, muy posiblemente el S&P 500 empezaría a subir, las acciones que hemos comentado empezarían a subir, el euro podría tener un rebote y Bitcoin también, lo cual deriva en que las altcoins también puedan tener movimientos alcistas. En el caso de Bitcoin, si quisiéramos ya un escenario digamos, estadísticamente hablando, muy fuerte, muy confirmado, la ruptura de $22,000 significaría un movimiento alcista hacia el nivel de 29,000, el nivel de 33,000 y el nivel de $37,000. Es decir, podría tener un rally o un rebote bastante considerable
o bastante fuerte, por decirlo de alguna forma. Obviamente, pues bueno, porcentualmente sería un crecimiento muy interesante. Ahora, muchas personas dirían, esto es imposible, etcétera. Bueno, por supuesto que no es imposible. Lo segundo es que el hecho de no romper por ahora esta zona, recuerden que este escenario se desarrolla siempre y cuando Bitcoin mantenga el nivel de 17K. Lo mismo con la bolsa, eso se desarrolla siempre y cuando la bolsa se mantenga por encima de 3.600 puntos. Y de hecho, el escenario en el que la bolsa confirma su vida es rompiendo los 3.700. El punto aquí es comprender esto y poder estar preparados en caso de que se llegue a desarrollar este escenario que cada vez va ganando más y más probabilidad. Una ruptura de este nivel de 22.900 podría permitir que Bitcoin tuviese un rally en el último trimestre bastante interesante. Recordemos que históricamente, en ocasiones, mes de octubre ha sido un mes alcista, lo que le llaman el Halloween Rally, y llegando a final de año, también usualmente diciembre suelen ser meses que estadísticamente hablando, por lo general, pueden ser positivos para la bolsa y para Bitcoin. No todo el tiempo se da, por supuesto. En 2018 no se dio, más bien fue todo lo contrario, pero hay ocasiones en las que sí ocurre. Y pues bueno, si vemos aquí también en gráfico semanal, estamos a punto de ver el testeo a esta resistencia que viene desde noviembre del año pasado, y la ruptura de este nivel podría significar un movimiento, como vuelvo y repito, incluso hacia la zona de 30.000 o un poco más, lo cual nos daría a todos una oportunidad de valorización bastante interesante. Ahora, esto también permitiría que muchas altcoins tengan movimientos alcistas interesantes y que muchas altcoins puedan tener rebotes interesantes. Entonces, lo que podemos hacer es que nos dejan su pulgar arriba, coméntenos cuáles altcoins o cuáles acciones les gustaría que incluyamos en nuestros análisis o ustedes piensan que podrían valer la pena que por lo menos los estemos revisando, y las estaremos tomando en cuenta en el próximo video y lo estaremos compartiendo con ustedes muy pronto. Así que les deseamos muchísimos éxitos y recuerden que aquellos que deseen llevar toda nuestra formación, nuestros 4 programas educativos, nuestro programa senior, con todas las bases, todos los fundamentos, la forma en la que nosotros operamos, nuestro programa Delta, que es una especialización en scalping y en entradas ultra precisas, nuestro programa Power Block, que viene con toda la actualidad del mundo cripto, y nuestro programa Option, cómo invertir en opciones, call y put. Pues bueno, toda la información la dejaremos en la descripción. Espero que toda esta información les sirva de mucho provecho. Pulgar arriba, les deseamos mucho éxito en este fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias.